En la actualidad, los algoritmos tienen un rol determinante en nuestras elecciones, en lo que consumimos y lo que hacemos. Analizan datos para predecir nuestro comportamiento y toma de decisiones. Pero ¿sabemos cómo funcionan? ¿Qué pasa con sus sesgos? ¿Cómo afectan nuestra privacidad? Esto es CTS Lab Podcast, Transformación Digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Temporada 1, Vigilando Algoritmos. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre transformación digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS Lab, en el marco del proyecto de vinculación Gig Economy y Vigilancia Algorítmica. Esta es la primera temporada y ha sido denominada Vigilando Algoritmos. Soy Francisco Rodríguez, investigador del CTS Lab, y desde los estudios de Flaxo Radio llevamos a ustedes este espacio de análisis y reflexión. En el episodio de hoy trataremos un tema crucial en términos de la adopción tecnológica y la política social, el estado de bienestar digital, para lo cual nos acompaña Eda Forero desde Colombia. Bienvenida Eda, gracias por participar en este espacio y compartir la experiencia en este caso del caso colombiano. Hola Francisco, muchísimas gracias a ti y al laboratorio. Para mí es también un gusto y un placer estar aquí. Eda Forero es investigadora de la Fundación Carisma, una ONG de derechos digitales cuyo objetivo es asegurar que las tecnologías digitales protejan y promuevan los derechos humanos fundamentales y la justicia social. Eda es antropóloga cultural con formación en investigación de derechos humanos y en estructuración de sistemas de información de datos abiertos. Tiene experiencia en estrategias pedagógicas para generar vínculos entre información, datos y territorio a través de talleres de alfabetización de datos. En la actualidad, se centra en investigar las funciones y los efectos de las tecnologías digitales, en particular las estrategias de datificación en las ciudades. Bienvenidos entonces a todos y la primera pregunta sería, Eda, una pregunta general de cajón, pero súper importante. ¿Qué es el estado de bienestar digital? ¿Y cuáles son sus implicaciones, sus principales rasgos? Por favor. Claro, digamos que en pocas palabras es un conjunto o como un entramado entre políticas, programas, prácticas también diseñadas para garantizar la protección social de las personas en un territorio específico. Y el objetivo también principal es que todas las personas tengan derecho a cosas básicas o a servicios básicos como educación, vivienda, seguridad social. Pero en los últimos años, los gobiernos han empezado a transformar esta, digamos, infraestructura de servicios por medio de tecnología, ¿no? Entonces, ha llegado lo que se llama la transformación digital y se han empezado a incorporar herramientas como aprendizaje automático o sistemas automatizados de toma de decisiones que bajo un discurso de efectividad, ¿no?, de reducción del tiempo para tomar este tipo de decisiones, se ha tratado de traducir las necesidades de poblaciones vulnerables en datos, en números, que si bien puede llegar uno a pensar que permite como una mejor toma de decisiones, también trae otras implicaciones en la vida real, ¿sabes? Como operativas, prácticas. Uh-huh. Y es así como empieza a surgir el estado de bienestar digital. Entonces, acá hay otros conceptos que también van de la mano con esto, que son, por ejemplo, la digitalización, que es esta idea o el uso excesivo, diría yo excesivo, pero de datos para tomar o configurar políticas públicas o tomar decisiones sobre personas, ¿no? De acuerdo. Entonces, claro, esto tiene para concretar como dos argumentos, o bueno, uno que es principal, y que nos han hecho creer que la digitalización hace que el Estado funcione de una manera más eficiente, ahorre costos, como si fuera una empresa, ¿no? También pensándolo un poco. Entonces, si automatizamos procesos, reducimos costos y podemos asignar recursos de manera más objetiva. Esa promesa de la eficiencia, dice. Sí, totalmente. Y de la objetividad, ¿no? Tal cual. Que también está ahí de la mano. ¿Y cuál sería el segundo rasgo también que decías tú, además de este tema de la promesa, digamos, de la eficiencia?
También esta idea de poder explotar estos datos para tomar decisiones más informadas a futuro, ¿no? Entonces, no solo tenemos la eficiencia, sino que también dicen, tenemos acá toda la materia prima para poder tomar mejores decisiones a futuro, como también con esta promesa de futuro. Pero cuando tú miras al presente, dice, bueno, pero el presente lo que nos ofrece es una realidad en que no están funcionando de la manera en la que deberían funcionar para cumplir esa promesa de eficiencia o de objetividad, ¿no? Entonces, ese es como el otro argumento, ¿no? De acuerdo. Y entonces, ¿cuáles son, digamos, las implicaciones en términos generales? Porque luego vamos a ver de manera específica el caso colombiano, pero ¿cuáles crees que son las principales implicaciones, digamos, de este montaje del estado de bienestar digital en las sociedades en general? Creo que hay como dos niveles de implicaciones, unas que son como las conceptuales, en Ujú. las que el estado de bienestar digital supone que las personas en sí mismas no son titulares de derechos, o sea, es decir, no es que estén exigiendo un derecho, sino que están solicitando algo al Estado. O sea, no es como que Mm. el Estado necesita garantizar, sino que las personas necesitan pedirle al Estado. Entonces, esa es como una primera implicación como conceptual. Y otra es que el diseño del sistema también está generado en un prejuicio, como en un imaginario sobre las personas que están solicitando o que necesitan apoyo del Estado. Entonces, creer también que las personas que están ahí o que muchas lo están haciendo y no merecen estar ahí. Entonces, creo que esto también tiene otras implicaciones como estos imaginarios de la idea de merecer el subsidio, merecer el programa social que va a ayudar a la persona y esta idea de que hay personas que no deberían estar ahí, porque también está, digamos, la idea, por ejemplo, en Colombia, que el DANE, que es la entidad de estadística nacional, sacó un informe en el que decía que la pobreza en Colombia había disminuido, pero las personas que eran parte del sistema de beneficiarios, de potenciales beneficiarios de programas sociales, que en este caso es el CISBEN, había aumentado. Mm. Entonces, claro, el Estado dice, pero ¿cómo es posible que para el DANE la pobreza ha disminuido, pero tenemos más personas en el CISBEN? Claro, su pregunta no fue de pronto, somos nosotros quienes estamos midiendo mal, sino es la gente que se está colando, que ese es también Ujú, un ujú. término muy colombiano, personas que están en el sistema y no deberían estar ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar a las personas que no deberían estar ahí? Creo que también esas son un poco las implicaciones conceptuales y hay otras que son como más operativas, y es decir, cuando el sistema se muestra a sí mismo como objetivo, entonces se muestra a sí mismo también como que no se puede cuestionar. Entonces, en el caso de Colombia, las personas nunca reciben notificación del Estado respecto al CISBEN, o sea, Ujú, nunca saben ujú, cuándo su clasificación cambió, a qué programas tienen acceso, y cuando tú tratas de solicitar la información que ellos tienen ujú. sobre ti, llega otro término que también utilizamos, que es la tramitomanía. Entonces, es decir, es una serie, como en efecto dominó, de Ujú. procesos burocráticos que tienen que hacer las personas para al menos recibir una respuesta que dice que tienes que escribir un correo a otra entidad para solicitar tu información. El dato clave en transformación digital. Como señala el informe Experimentando con la Pobreza, el CISBEN y los proyectos de analítica de datos en Colombia de Joan López, se menciona que en 2019 Impulsa, un fideicomiso con recursos públicos que trabaja para el crecimiento y la innovación empresarial, realizó una convocatoria para seleccionar una empresa que cree y ejecute un modelo de analítica de datos para medir y detectar fraudes en el CISBEN. Impulsa le entregó al contratista entonces la base de datos del CISBEN. Bien, esto lo estaba utilizando como el puntapié justamente para ir contextualizando entonces qué está pasando con el estado de bienestar digital en Colombia. Ya tuvimos algunas aproximaciones en la pregunta previa, pero ahora sí quisiéramos, por favor, conocer en extenso cómo está justamente anclándose el estado de bienestar digital en tu país. Bueno, esa es una pregunta muy complicada de responder, digamos, de una única forma, ¿no? Porque Ujú, hay como varias aristas, varias maneras de verlo. Y retomando este dato clave que comentabas del informe que realizó Joan para Fundación Carisma, es también poner de manifiesto que
en esta búsqueda de encontrar a las personas que no merecen estar dentro del sistema, se genera unas redes de transferencia de información, ¿no? De intercambio de datos para poder filtrar cuáles son las personas que deberían o no estar. Y acá hay otra pregunta que es también relativa a como al manejo de los datos personales. Realmente esto también creó mucho revuelo porque era darse cuenta que el Estado intercambiaba la información personal de las personas con empresas privadas. Correcto. Y esto, claro, en términos administrativos y de garantía y de anonimización de la información, porque tú dices, bueno, hasta cierto punto uno podría entender el intercambio de la información, pero no hay ninguna garantía de que esa información tampoco sea anónima. Entonces ahí también hay como unos riesgos respecto al tratamiento de los datos. Creo que es importante también para responder la pregunta de cómo está en Colombia es el CISBEN tiene 4 versiones. La última se implementó post pandemia, digamos en el 2021 se empezó esta nueva metodología que trajo consigo un algoritmo que por ley es reservado, es decir, no se puede hacer ningún tipo de auditoría, no se puede exigir tampoco que nos muestren cómo funciona el código, a lo que digamos que uno puede aprender a vivir con ello porque pues está por ley, tú dices, bueno, pero entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Entonces, eso es lo que hemos trabajado un poco recientemente en Carisma, cómo hallamos mecanismos de participación también, como que esto deje de ser algo cerrado que es producido por el Estado y permita que se nutra también de las experiencias de las personas, porque es que en esto también tiene como un mapeo de actores, ¿no? Tenemos los técnicos, las personas, digamos, técnicas, que yo creo que uno podría hacer un paneo y en su mayoría, pues, son hombres, y tenemos también otro lado que es como los funcionarios de la institución, las personas funcionarias de la institución que intentan un poco mediar, pero también las personas beneficiarias que son las que se enfrentan directamente al sistema. Digamos, el proceso que hemos tratado de llevar con Carisma es primero, conocer cuáles son las experiencias de las personas beneficiarias del sistema, es decir, cómo estas personas viven cotidianamente el sistema, cómo interactúan con él, para poder entender también cuáles son las fallas, porque en una revisión documental, que es también un poco lo de Joan y digamos una investigación digital, nos encontramos con esto, pero claro, cuando tú vas a las personas beneficiarias, tienen un total desconocimiento de qué pasa con su información una vez que les han hecho la encuesta por la cual recolectan la información. Eso ha sido, digamos, como muy importante intentar conectar quienes se han pensado el sistema, quienes viven el sistema y nosotras que estudiamos el sistema. Tratar de conectar un poco los puntos para entender cuáles serían las acciones concretas que le podemos pedir a las instituciones para que garanticen en alguna medida derechos como el acceso a la información o el debido proceso. Ese ha sido principalmente el trabajo recientemente de Carisma y sobre todo exigir el mecanismo de la notificación, que las personas puedan saber cuándo ha cambiado su clasificación y por qué. Ese es otro punto. Hay desconocimiento de por qué pasa de pobreza extrema a pobreza moderada. Es todo un proceso de indefensión todo el tiempo. Claro. ¿Sabías que? Una de las conclusiones a las cuales llega el reporte denominado Experimentando con la Pobreza, el CISBEN y los proyectos de analítica de datos en Colombia, de Joan López y Fundación Carisma, mira al CISBEN como un sistema de perfilamiento individual de población basado en datos de múltiples fuentes, cuyo resultado es una puntuación que simplifica la compleja realidad de la pobreza y clasifica a las personas para determinar quiénes merecen la protección del Estado. Transformación digital. Había seleccionado esta última parte, Eda, porque me parece fundamental esto de cara a la tercera inquietud que tengo, y es cuáles son los impactos y riesgos, ¿no es cierto?, que tiene la implementación, la adopción de este estado de bienestar digital para las personas usuarias. Sabemos que ustedes justamente trabajan mucho el tema de personas usuarias, y ahí, además, digamos, de esto te diría una nota al pie. ¿Cuáles son ahí también, digamos, las alternativas que han encontrado ustedes justamente para poder dar cuenta de lo que está pasando justamente con este algoritmo y los resultados que esto deja, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, la clasificación en una categoría o el paso de una categoría a otra de pobreza, por favor. Bueno, digamos que estas implicaciones que pueden llegar a tener también, digamos, como sobre todo hay unos riesgos que son
que hemos visto a lo largo de las investigaciones y es, por ejemplo, la indefensión. Es la creencia de que el sistema es tan grande, que el sistema es tan indescifrable que entonces no se puede hacer nada. Y luchar un poco con eso es plantear estas alternativas que tú también decías ahorita con lo de si por ley el algoritmo es reservado y él es el que, o bueno, él, ¿no? Como el algoritmo como sujeto, es el que también de cierta medida toma los datos, da la decisión, ¿no? Como esta caja negra. También la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos? Está bien, no queremos saber cómo funciona el algoritmo, pero sí queremos saber por qué A es A y no B. Entonces, creo que esas también son otras alternativas que le pueden dar a uno pistas de cómo es que se configuran este tipo de clasificaciones. Otra cosa que hemos intentado es también generar unas mesas de diálogo o de conversación con el Estado, es decir, porque es también muy desgastante estar en contraposición todo el tiempo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si probamos la alternativa de construir más bien, esto es lo que nosotros sabemos, tenemos conocimiento en el abordaje de derechos humanos, cómo podríamos nutrirles en la aplicación de esto? Porque acá hay unos riesgos importantes y es que el primero es que el CISBEN está pensado para medir a poblaciones pobres. Se configura una gran base de datos sobre población vulnerable en Colombia. Ellos tienen toda la información, datos personales, datos sensibles como el estado de la salud, temas reproductivos, todo eso lo tiene el CISBEN. Y a futuro, para el 2026, está pensado que el CISBEN cambia algo que se llama el Registro Universal de Ingresos, que va a medir a todas las personas en Colombia. El mayor riesgo es que todas estas fallas que hay en la notificación de la clasificación, en saber cuál es la información que ellos procesan, por qué, con quiénes la comparten, se va a magnificar cuando empiecen a medir a todas las personas. Entonces también aquí la preocupación es para garantizar unos mínimos de debido proceso, de protección de datos, de participación, que cuando se amplifique a medir a todas las personas en Colombia, hayan unas garantías de derechos. Creo que eso es como un poco los impactos y los riesgos al mismo tiempo, de manera muy sucinta y corta, porque pues este es un tema que es de largo aliento. Y tomando en cuenta, digamos, enfocándonos en las personas usuarias, ¿cómo ustedes han visto ya, digamos, el proceso de esta, no lo voy a poner en un sentido positivo, pero digamos, de esta evolución, ¿no es cierto?, que ha existido a través de los diferentes modelos del CISBEN y entonces, ¿cómo ustedes como organización no gubernamental justamente trabajan con la ciudadanía? Creo que hay una primera parte que a veces en la investigación las personas que investigamos solemos dejar de lado, pero luego la realidad se impone y uno se da cuenta de que eso es importante y es como las personas se autorrepresentan en relación a la pobreza. Antes de que se incorporara el algoritmo, las personas tenían en su entendimiento cotidiano que si tenían su casa hecha de determinados materiales, eso significaba que hacían parte de población pobre. Es decir, si mi piso no era de tierra, y si mi techo era o la estructura de mi casa era de bareque, ok, listo. Entonces, esto significa que yo soy pobre, que necesito ayuda. Cuando tú incorporas el algoritmo, las personas entran en un proceso de no entender por qué, si ellas se consideran en una clasificación, el Estado las ve de otra manera y por qué. Claro, es que crea como una confusión de, bueno, pero yo pensé que yo era pobreza, estaba en pobreza extrema y ahora resulta que soy pobre moderado. Esto crea muchas preguntas y lo que también hemos visto es un deterioro del tejido social de comunidades enteras, porque resulta que entonces mi vecina, que aparentemente tiene las mismas condiciones que yo tengo, tiene menor clasificación. Entonces, eso empieza también a generar como estas diferencias, ¿no? Porque ella sí, yo no, o también hemos visto casos como de familiares que ellos argumentan. Claro, es toda esta construcción como mística de la clasificación, que como no hay una explicación clara, entonces también hay creencia de que entonces si yo vivo con mi hija y mi hija resulta que en su trabajo le pagan salud y pensión, eso significa que va a cambiar mi clasificación, entonces no puede vivir conmigo. Esas son las afectaciones que son difíciles de medir, pero en términos sociales sí afectan la manera en que las personas se relacionan, por ejemplo, en un barrio. Y eso es algo que también nosotras hemos tratado de abordar con el Estado, es decir, entre más claridad haya sobre la clasificación, mejor va a ser para las personas también dar la información, porque entienden para qué o cómo se va a usar.
porque también hemos visto que pues en varios talleres que hemos realizado, las personas, la única persona, valga la redundancia, que ven del sistema es la persona que les hace la encuesta. Entonces, muchas personas interpretan que es la persona de la encuesta la que les da la clasificación. Y ha sido muy difícil también contarles que hay un algoritmo, que los datos, que el intercambio de información, es decir, hay una brecha también de alfabetización digital muy grande, que también da espacio a otros actores que son las personas que explican cómo funciona el Sisbén. O lo que se llama aquí los tramitadores, entonces que tú le pagas a alguien y esa persona. Entonces, la complejidad social va mucho más allá también de un tema técnico o de la incorporación del algoritmo, porque también tiene muchas ramificaciones y efectos. Entonces, lo que hemos procurado también ahora en Carisma y lo que se viene es cómo mostramos al Estado acciones concretas que podría hacer para incorporar el enfoque en derechos humanos. Si sabemos cómo hacerlo, les queremos mostrar cómo se podría hacer, que también tiene como sus complejidades y como su contexto local de Colombia. Bueno, te agradezco muchísimo, Eda, por todas tus respuestas y por este pequeño diálogo que hemos generado alrededor del estado de bienestar digital y lo que está justamente aconteciendo en Colombia. Así es que nuevamente, gracias por tu presencia. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad. Agradecemos también a Flaxo Radio y a Javier Macas en la producción. No olvides seguirnos en las cuentas del laboratorio, en las redes sociales y visitar nuestro sitio web www.ctslab.org para más contenidos, publicaciones y actualizaciones. Hasta la próxima.